¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, falta algo fundamental en tu vida? Como si estuvieras siguiendo un guión escrito por otra persona, corriendo en una dirección que nunca elegiste. Detente un momento, mírate al espejo y pregúntate: ¿estoy viviendo la vida que realmente deseo? No la que otros esperan de mí, no la que parece correcta a ojos de los demás, sino la que verdaderamente resuena con mi alma. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos de la psicología moderna, descubrió algo revolucionario que cambió para siempre nuestra comprensión del éxito y la felicidad. La relación contigo mismo es la base de absolutamente todo lo demás en tu vida. Y hoy quiero contarte por qué el amor propio, ese que tantas veces has pospuesto, es, en realidad, la raíz de cualquier éxito genuino. El mundo en el que vivimos está diseñado para alejarnos de nosotros mismos. Las redes sociales, las expectativas familiares, las exigencias laborales, todo conspira para mantenernos desconectados de nuestra verdad más profunda. Jung comprendió esto al observar que la mayoría de sus pacientes no padecían enfermedades clínicas, sino una profunda desconexión con su ser interior. La mayoría de mis pacientes, decía Jung, no sufre de neurosis clínicamente definibles, sino de una falta de sentido y propósito en sus vidas. Piensa en ello por un instante. ¿Cuántas veces has ignorado esa voz interior que te susurra que algo no está bien? Ese malestar que sientes cuando trabajas en algo que no te apasiona, cuando estás en una relación que te consume o sigues un camino que nunca elegiste de manera consciente. Esa sensación no es casualidad ni debilidad. Es tu inconsciente hablándote, mostrándote que hay algo que necesita cambiar. Jung descubrió que nuestra conexión con el inconsciente no es opcional ni algo esotérico. Es esencial para nuestro bienestar. Ignorar sus mensajes tiene un coste altísimo. La ansiedad, la depresión, los conflictos que se repiten una y otra vez, muchas veces no son más que síntomas de una verdad que se ha estado evitando. Tu cuerpo y tu mente intentan desesperadamente llamar tu atención, diciéndote: esto no es lo que realmente quieres, esto no es quien realmente eres. La buena noticia es que siempre puedes reescribir tu historia. En cualquier momento puedes decidir elegirte a ti mismo. Y cuando lo haces, cuando finalmente dejas de poner las expectativas ajenas por encima de tus necesidades más profundas, algo extraordinario empieza a suceder. Jung lo explicaba de forma magistral cuando hablaba del proceso de individuación, ese camino para llegar a ser quien verdaderamente eres. El privilegio de toda una vida, decía, es convertirse en quien realmente eres. Pero este proceso no ocurre automáticamente. Requiere un acto de valentía. Elegirse a uno mismo una y otra vez, incluso cuando todo y todos parecen empujarte en la dirección contraria. Te propongo un ejercicio. Piensa en las últimas 5 decisiones importantes que has tomado. ¿Cuántas de ellas surgieron, de verdad, de tu interior más auténtico? ¿Y cuántas fueron impulsadas por el miedo, por la necesidad de aprobación, o simplemente por la inercia de seguir haciendo lo que siempre has hecho? No te juzgues por tus respuestas. Simplemente obsérvalas. Esta conciencia es el primer paso hacia una vida más auténtica. Cuando eliges ignorar tus propias necesidades, deseos y valores más profundos, estás enviando un mensaje devastador a tu inconsciente. No importo lo suficiente. Con el tiempo, esa desconexión crea un caos interno que, inevitablemente, se manifiesta en tu mundo exterior. Las relaciones se vuelven superficiales o conflictivas. El trabajo pierde sentido y la vida misma comienza a sentirse como una carga en lugar de una aventura. Pero Jung nos ofrece una perspectiva revolucionaria. Elegirse a uno mismo no es egoísmo. Es, paradójicamente, el acto más generoso que puedes realizar, porque solo cuando te eliges a ti mismo, cuando honras tus necesidades, tus sueños y tu verdad interior, puedes ofrecerle al mundo tu ser más auténtico. Y es precisamente ese ser auténtico el que el mundo necesita desesperadamente. Tu visión se volverá clara, decía Jung.
solo cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Ese despertar es el verdadero inicio del amor propio. Y no me refiero a ese amor propio superficial, hecho de afirmaciones positivas y selfies acompañadas de frases inspiradoras. Hablo de un amor propio profundo, que empieza al reconocer y aceptar todas las partes de ti, incluso, y especialmente, aquellas que has mantenido en la sombra. La sombra, ese concepto fascinante que Jung desarrolló, describe todas esas partes de nosotros que reprimimos, negamos o escondemos. Todos tenemos una sombra. En ella habitan nuestros miedos, nuestros deseos inaceptables, nuestras vulnerabilidades, todo aquello que decidimos que no encaja con la imagen que queremos proyectar. Pero intentar vivir ignorando tu sombra es como pretender navegar solo con la mitad del mapa. Tarde o temprano te perderás. El verdadero amor propio comienza integrando tu sombra, no luchando contra ella, no reprimiéndola más profundamente, sino reconociéndola como una parte valiosa de quién eres. Jung lo expresaba de manera perfecta. No hay luz sin sombra, y no existe totalidad psíquica sin imperfección. Imagina, aunque sea por un momento, cómo sería vivir sin ese juicio interno constante, sin esa voz crítica que te repite que no eres suficiente. Imagina poder aceptar tus imperfecciones, no como defectos, sino como aspectos únicos de tu humanidad. Esto no es una fantasía inalcanzable. Es el resultado natural de elegir amarte a ti mismo, de manera verdadera y profunda. Quizás estés pensando, suena bien, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo elegirme a mí mismo cuando toda mi vida me han enseñado a priorizar a los demás? La respuesta, aunque sencilla, requiere valentía. Comienza escuchándote. Cada vez que sientas ese malestar, esa duda o una emoción intensa, detente, respira y pregúntate, ¿qué está intentando decirme mi inconsciente? Jung creía firmemente que todas las respuestas que buscamos ya están dentro de nosotros. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Tu inconsciente está enviándote señales constantemente, guiándote hacia tu verdadero norte. El problema es que rara vez prestamos atención. Estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado asustados como para escuchar. Pero, cuando empiezas a escuchar, cuando comienzas a tomar en serio esos susurros internos, descubres un poder que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Es el poder de tu autenticidad. Y, como Jung descubrió en su profunda exploración del alma humana, nada atrae más éxito y plenitud que vivir desde tu verdad más profunda. El amor propio del que hablamos no es pasivo. No se trata solo de decir cosas bonitas frente al espejo, aunque eso pueda servir de ayuda. Es un acto de valentía que implica establecer límites claros. Significa aprender a decir no a aquello que no resuena contigo, aunque eso suponga decepcionar a otros. Significa honrar tus necesidades, incluso cuando has sido condicionado a creer que ponerlas en primer lugar es egoísmo. Jung lo expresaba con claridad. Conozco mis limitaciones, y esa conciencia es parte de mi autoconocimiento. Si no conozco mis limitaciones, no puedo tener autoconocimiento, y sin autoconocimiento no puedo conocerme a mí mismo. Establecer límites es uno de los actos más profundos de amor propio. No son muros para mantener a las personas lejos, sino puentes que permiten relaciones más auténticas y saludables. Cuando estableces límites claros, le estás diciendo al mundo, valoro quién soy. Me respeto lo suficiente como para proteger mi energía y mi bienestar. Y reflexiona un instante. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces sacrificaste tu paz mental para no decepcionar a alguien? ¿Y qué resultado tuvieron esas decisiones? Si eres como la mayoría de las personas, probablemente terminaste agotado, resentido y desconectado de ti mismo. Pero, cuando empiezas a priorizar tu bienestar, cuando decides proteger tu energía y honrar tus propias necesidades, ocurre algo extraordinario.
no solo te sientes mejor, sino que también mejoran tus relaciones, porque la verdad es que nadie quiere vincularse con una versión falsa de ti. Las conexiones más profundas, significativas y duraderas surgen cuando te muestras tal como eres, con tus fortalezas y vulnerabilidades, con tu luz y tu sombra. Jung descubrió, en su trabajo clínico, que las personas que tenían el valor de mirarse a sí mismas con honestidad y aceptarse plenamente, eran también quienes creaban las relaciones más satisfactorias. No porque fueran perfectas, sino precisamente porque habían renunciado a la búsqueda de la perfección en favor de la autenticidad. La aceptación de uno mismo, decía Jung, es la esencia del problema moral y el epítome de toda una perspectiva sobre la vida. Cuando te aceptas plenamente, ya no necesitas la validación constante de los demás. Ya no te sientes obligado a cumplir expectativas externas que no resuenan con tu verdad interior. Y, paradójicamente, es esa libertad frente a la aprobación externa la que te permite conectar de manera más profunda con las demás personas. Piénsalo por un momento. ¿No son, justamente, las personas más auténticas, aquellas que menos parecen preocuparse por encajar, las que más admiras? Hay algo magnético en alguien que ha encontrado el valor de ser quien realmente es. No intentan impresionar, no tratan de encajar, simplemente son. Y, en ese ser, hallan un poder que ninguna validación externa podría otorgarles jamás. El amor propio genuino te conecta con ese poder. Te permite reconocer que ya eres suficiente, no porque seas perfecto, sino porque eres perfectamente tú. Y, partiendo de esa base de autoaceptación, puedes construir una vida que refleje quién eres realmente, y no quién crees que deberías ser. Jung lo expresaba así: soy lo que he elegido ser. Esta afirmación, sencilla pero profunda, encierra la esencia del amor propio como raíz del éxito. Porque el éxito auténtico, no ese que se mide en aplausos o bienes materiales, sino aquel que se siente como una vida plenamente vivida, solo puede surgir de decisiones alineadas con tu verdad interior. Cuando comienzas a elegirte de manera consciente, a tomar decisiones basadas en lo que realmente importa para ti y no en lo que crees que deberías desear, tu energía cambia. Ya no estás remando contracorriente, intentando ser alguien que no eres. Fluyes con tu naturaleza más profunda. Y esa alineación se siente como libertad. Esa libertad interior es el verdadero éxito, porque, como descubrió Jung, no existe mayor logro que convertirse en quien uno realmente es. Todo lo demás, el reconocimiento, las relaciones satisfactorias, incluso la prosperidad material, son simplemente efectos naturales de vivir en coherencia con tu alma. Sin embargo, Jung también nos advirtió que este camino no es para los débiles de corazón. El encuentro con uno mismo, decía, pertenece a las experiencias más desagradables que una persona puede atravesar, porque mirarse con honestidad significa ver no solo tus talentos y fortalezas, sino también tus miedos, tus heridas y tus sombras. No obstante, es precisamente en ese encuentro donde descubres tu verdadero poder. Porque cuando dejas de temerle a tus partes oscuras, cuando ya no gastas energía reprimiéndolas o negándolas, liberas una cantidad inmensa de vitalidad creativa. Esa energía, que antes estaba atrapada en luchas internas, ahora está disponible para crear, conectar y aportar. Jung llamaba a esto el proceso de individuación, ese camino que dura toda la vida, hacia la integración de todas las partes de ti en un todo coherente y auténtico. No es un destino al que se llega de una vez y para siempre. Es una senda que se recorre día tras día, decisión tras decisión, eligiéndote a ti mismo una y otra vez. Cuando te comprometes con este camino, comienzas a notar algo extraordinario. Tu intuición se afina. Esa voz interior que antes parecía débil o confusa empieza a guiarte con claridad. Empiezas a tomar decisiones que no solo tienen sentido lógico, sino que también se sienten correctas en lo más profundo de tu ser. Jung valoraba enormemente la intuición,
considerándola una de las formas más puras de conexión con el inconsciente. Es esa sensación que tienes cuando algo simplemente se siente bien o, por el contrario, no encaja. Pero para escucharla, necesitas silenciar el ruido exterior. Necesitas aprender a confiar más en ti mismo que en las opiniones de los demás. Y esto no es fácil en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes sobre cómo deberíamos ser, qué deberíamos querer y cómo tendríamos que vivir. Pero, cada vez que eliges escuchar tu voz interior en lugar de esas influencias externas, estás fortaleciendo tu conexión contigo mismo. Estás practicando el amor propio en su forma más poderosa. Y a medida que esa conexión se profundiza, comienzas a experimentar lo que Jung llamaba sincronicidad. Esos acontecimientos que, aunque parecen casuales, encajan de manera perfecta en tu vida y te conducen exactamente hacia donde necesitas ir. No es magia ni mera coincidencia. Es el resultado de vivir en sintonía con tu verdadera naturaleza. Piensa en algún momento de tu vida en el que todo parecía fluir sin esfuerzo. Las oportunidades adecuadas surgían en el momento perfecto. Las personas correctas aparecían en tu vida justo cuando las necesitabas. Y cada paso que dabas te llevaba, de manera natural, al siguiente. ¿Qué estaba sucediendo en ese período? Si reflexionas con honestidad, probablemente descubrirás que estabas viviendo de forma más auténtica, más alineada con quien realmente eres. Eso fue lo que Jung observó en su trabajo con miles de pacientes. Cuando vives en armonía con tu verdad interior, el mundo exterior parece reorganizarse para apoyar tu camino. No porque el universo conspire mágicamente a tu favor, sino porque empiezas a ver y a aprovechar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que antes no podías reconocer. Imagina por un momento que caminas por un bosque espeso, donde la luz del sol se filtra entre las copas de los árboles, dibujando figuras doradas sobre un suelo cubierto de hojas secas. Hay un silencio profundo, apenas interrumpido por el canto lejano de algún pájaro o el susurro del viento. Es en ese escenario donde, de manera simbólica, inicia el viaje hacia el amor propio según Carl Jung, uno de los más grandes exploradores de la psique humana. Jung creía que, en el fondo de cada persona, existe un vasto territorio inexplorado, habitado no solo por nuestros dones, sueños y fortalezas, sino también por nuestras heridas, temores y esas partes que preferiríamos mantener ocultas. Para él, amarse a uno mismo no era un acto superficial, limitado a repetir frases positivas frente al espejo o a momentos esporádicos de autocuidado, sino una travesía valiente hacia ese bosque interno, dispuesto a enfrentar tanto la belleza como la oscuridad que allí habitan. Decía que el auténtico amor propio solo podía surgir del proceso de individuación, ese camino extenso y, a veces, doloroso, en el que la persona integra todas las partes de sí misma, creando un todo coherente y auténtico. Para Jung, el amor propio no era sinónimo de egoísmo. Al contrario, veía en él la mayor forma de generosidad, porque solo quien está reconciliado consigo mismo, quien conoce sus sombras y las acoge, es capaz de relacionarse de manera genuina y profunda con los demás. Es fascinante notar cómo, con frecuencia, pasamos la vida persiguiendo aprobación, pertenencia y validación, creyendo que en eso hallaremos la felicidad. Desde pequeños aprendemos patrones, creencias y comportamientos que nos dictan quién deberíamos ser, qué deberíamos sentir e incluso qué deberíamos desear. Arrastramos esa carga hacia la vida adulta, intentando encajar en las expectativas ajenas, de la familia, de la sociedad, de las relaciones amorosas. Y, en ese afán por ser aceptados, a menudo nos alejamos más y más de quienes realmente somos. Jung nos advertía que ignorar nuestras propias necesidades, deseos y verdades internas crea un abismo en nuestro interior. Ese abismo se manifiesta en ansiedad, depresión, insatisfacción constante, conflictos en las relaciones o, simplemente, en una sensación persistente de estar viviendo una vida que no nos pertenece. Afirmaba que muchos de sus pacientes no padecían enfermedades mentales en sentido estricto,
sino una falta de sentido. Era esa desconexión con el alma lo que los enfermaba. Para Jung, el amor propio comenzaba cuando la persona se permitía mirar hacia adentro. Cuando, en lugar de culpar al mundo o intentar encajar, se atrevía a preguntarse, ¿quién soy yo, en realidad? ¿Qué está intentando mostrarme mi inconsciente? Aquí surge otro concepto fundamental para él, el de la sombra. Jung veía la sombra como todas esas partes nuestras que rechazamos, reprimimos o escondemos. No solo defectos o impulsos negativos, sino también talentos, deseos o potencialidades que, por miedo o vergüenza, mantenemos sepultados. Integrar la sombra no significa actuar impulsivamente siguiendo cada emoción o deseo oscuro, sino reconocerlos, comprenderlos y darles un lugar en nuestro mundo interior. El verdadero amor propio, decía Jung, nace de esa aceptación total, luz y sombra, fuerza y fragilidad, certezas y dudas. Y hay algo profundamente transformador en ese acto. Jung sostenía que, al integrar nuestras sombras, dejamos de desperdiciar energía reprimiendo constantemente esos contenidos internos. Esa energía, antes atrapada, se libera para nutrir nuestra creatividad, nuestra capacidad de amar, de trabajar y de crear. Surge entonces una sensación de libertad, como si, por fin, pudiéramos vivir en coherencia con quienes somos en realidad. Otro aspecto fascinante en el pensamiento de Jung sobre el amor propio es la intuición. Para él, nuestra intuición es la voz del inconsciente, una brújula que nos orienta hacia elecciones más auténticas. ¿Cuántas veces has sentido, muy dentro de ti, que algo estaba bien o mal, aun cuando la lógica decía lo contrario? Jung valoraba profundamente esa voz interna y afirmaba que aprender a escucharla es una de las claves para vivir en armonía con uno mismo. Pero vivimos en un mundo que grita. Las redes sociales, la cultura del rendimiento, el culto a la apariencia. Todo eso nos empuja hacia fuera de nosotros mismos, diciéndonos cómo deberíamos ser, qué deberíamos querer, qué significa tener éxito. Y, en medio de ese ruido, resulta difícil escuchar la intuición. Por eso, Jung defendía la importancia de buscar momentos de silencio, introspección y soledad, no como una huida, sino como un puente para reconectarnos con nuestro centro. Existe, además, otro fenómeno que Jung observaba en las personas que vivían en alineación consigo mismas: la sincronicidad. Esos sucesos que parecen casuales, encontrarse con alguien inesperadamente, recibir una noticia en el instante exacto, tener una idea luminosa, que parecen tejer el destino de forma casi mágica. Para él, no se trataba de simples coincidencias, sino del indicio de que, cuando vivimos alineados con nuestra verdad interior, empezamos a percibir y atraer experiencias que resuenan con quienes somos. Descubrir el poder del amor propio con Carl Jung no es solo una cuestión de sentirse bien o de alcanzar logros externos. Es, sobre todo, la aventura de vivir con sentido. De despertar cada mañana sabiendo que, aunque el mundo exterior pueda estar en caos, existe en tu interior un lugar sólido, seguro y auténtico. Un lugar que es únicamente tuyo. Quizá esa sea la mayor enseñanza que Jung nos dejó. No hay libertad, ni felicidad, ni éxito genuino, sin antes aprender a amar, integrar y respetarse a uno mismo. Porque, al final, todo lo que buscamos, conexión, realización, paz, comienza precisamente ahí, dentro de nuestro propio corazón. Imagina, entonces, que después de aquel paseo por el bosque que te conté antes, llegas a un claro. Allí, bajo un cielo despejado, se extiende un espejo de agua tan tranquilo que refleja con total nitidez todo lo que lo rodea. Las nubes, las hojas, tu propia imagen. Jung diría que ese espejo es la metáfora perfecta del inconsciente, porque muestra no solo lo que queremos ver, sino también todo lo que existe en nuestro interior, incluyendo aquello que preferimos esconder. Y es precisamente ahí donde reside el poder profundo del amor propio. Muchas personas confunden el amor propio con indulgencia,
o con una vanidad vacía. Piensan que amarse es consentirse sin medida, vivir sin límites o buscar solo el placer personal. Pero Jung, con la calma sabia de quien pasaba horas escuchando las confesiones más íntimas de las personas, entendía el amor propio como algo infinitamente más serio y transformador. Para él, amarse a uno mismo era un acto moral y existencial. Era tomar la decisión, cada día, de acercarse a aquello que es verdadero en uno, aunque esa verdad resulte incómoda, aunque implique cambios, aunque traiga consigo pérdidas. El amor propio es tener el coraje de mirarse al espejo y afrontar no solo lo que es bello, sino también las heridas, los miedos, las contradicciones. Piensa en cuántas veces has intentado agradar a todos solo para terminar sintiéndote vacío después. ¿Cuántas veces has sonreído cuando en realidad querías llorar? ¿Cuántas veces has dicho sí, cuando todo en tu interior gritaba que no? Jung llamaba a eso vivir identificado con la persona, esa máscara social que todos llevamos para ser aceptados, para encajar, para evitar conflictos. La persona no es mala en sí misma. Es necesaria, porque vivimos en sociedad y debemos desempeñar ciertos roles. Pero, cuando nos identificamos en exceso con ella, comenzamos a creer que somos únicamente esa máscara. Y ahí es donde nace el sufrimiento, porque nuestra esencia, atrapada en lo profundo del inconsciente, empieza a protestar. Aparecen la ansiedad, la sensación de vacío, la inquietud que no sabemos explicar. Por eso, Jung decía que el amor propio requiere de un trabajo casi artesanal. Reconocer cuándo actuamos solo para agradar o encajar y atrevernos a ser auténticos, incluso si eso incomoda a los demás. Por supuesto, esto no significa vivir en constante confrontación con el mundo. No se trata de ser egoísta ni de rebelarse sin motivo. Se trata de vivir en coherencia con uno mismo. Y vivir en coherencia es algo que lo cambia todo. Cuando te alineas con tu verdad, empiezas a darte cuenta de que muchas relaciones que parecían sólidas, en realidad, se sostenían solo en expectativas o en la obligación. Puede doler ver cómo amistades o incluso lazos familiares se alejan, porque has dejado de desempeñar el papel que los demás esperaban de ti. Pero Jung recordaba que, aunque duela, en eso hay libertad. Prefiero ser completo a ser bueno, solía decir. Es mejor ser verdadero y entero, aunque a veces no sea agradable, que vivir fragmentado solo para mantener las apariencias. Otro aspecto profundo en el pensamiento de Jung sobre el amor propio es que no se limita al individuo. Una persona que vive en sintonía consigo misma transforma también todo lo que la rodea. Es como si su presencia, antes cargada de ansiedad y de máscaras, comenzara a emitir una energía distinta, más tranquila, más segura, más inspiradora. No es raro que personas en pleno proceso de individuación cuenten que amigos o colegas empiezan a buscarles para pedirles consejo, o que surjan oportunidades laborales inesperadas. Esto está relacionado con lo que Jung llamaba sincronicidad. Es como si, al alinearte con tu propia verdad, te conectaras con algo más grande. Las coincidencias significativas se multiplican. Te encuentras con la persona precisa en el momento justo. Lees una frase en un libro que responde exactamente a tu duda. Recibes una oportunidad profesional que parece hecha a medida. Para Jung, esto no era magia en el sentido sobrenatural, sino simplemente el reflejo de que, cuando nuestra psique está en orden, vemos mejor las posibilidades que nos rodean y actuamos en consecuencia. Existe, además, un lado colectivo en el amor propio. Jung observaba que, a lo largo de la historia, sociedades enteras han enfermado por negar partes fundamentales de sí mismas: la espiritualidad, la creatividad, el valor de las emociones. Creía que, cuanto más individuos vivieran el proceso de individuación, más sano sería el colectivo. Porque un ser humano reconciliado consigo mismo no necesita proyectar sus sombras en los demás. No tiene la necesidad de culpar a grupos enteros por los males del mundo. No se pierde en el odio, la intolerancia ni en la violencia,
Por eso, Jung veía el amor propio no solo como un acto personal, sino también social. Para él, amarse a uno mismo era el primer paso para sanar el mundo. Al fin y al cabo, ¿cómo podemos amar genuinamente al otro si estamos librando una guerra interna? Y hay algo profundamente bello en todo esto. Jung jamás prometió que este camino sería fácil. Reconocía que sumergirse en las propias sombras es doloroso, muchas veces aterrador, pero aseguraba que, al otro lado de ese descenso, existe algo que ningún éxito exterior puede ofrecer: la paz de sentirse en casa dentro de uno mismo. Cuando comienzas a recorrer el camino del amor propio, descubres que no se trata de eliminar las sombras, sino de integrarlas, de reconocer que eres luz y oscuridad, valentía y miedo, fortaleza y vulnerabilidad. Y es precisamente esa totalidad la que te convierte en un ser humano único y profundamente valioso. Descubrir el poder del amor propio junto a Jung es mucho más que una idea bonita. Es aceptar la invitación a conocerse profundamente, reconciliar las partes divididas en tu interior, vivir con más libertad y, así, transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Porque, al final, la mayor revolución empieza dentro de cada uno de nosotros. Y esa, Jung lo sabía bien, es la aventura más grandiosa que podemos vivir. Imagina, entonces, una noche silenciosa, en la que estás acostado en la cama, mirando el techo, sintiendo ese peso en el pecho, sin saber exactamente de dónde proviene. Hay una inquietud que no se explica solo por los problemas del día a día. Es como si existiera algo, muy en el fondo, susurrando que la vida podría ser diferente, más intensa, más auténtica. Jung creía que es precisamente en esos momentos, cuando el mundo guarda silencio y solo queda el eco de nuestra propia voz interior, donde empieza el verdadero camino hacia el amor propio. Él hablaba de que cada persona lleva dentro de sí un centro, algo que no es simplemente la suma de recuerdos o pensamientos, sino una esencia única, como un diamante en bruto oculto en lo más profundo. La individuación, ese proceso que él estudió tan profundamente, es, justamente, la travesía de pulir ese diamante hasta hacerlo visible, y es en esa labor de pulido donde el amor propio se revela, no como un gesto aislado, sino como una práctica diaria, casi sagrada. Hay algo fundamental en lo que Jung afirmaba. El amor propio no se aprende solo con palabras bonitas. No basta con repetir «me amo» 20 veces frente al espejo, si, en lo profundo, sigues cargando culpa, vergüenza o negación de quién eres en realidad. Jung veía la psique humana como un gran teatro lleno de personajes. Está el protagonista, la parte que mostramos al mundo, pero también están esas figuras escondidas entre bastidores, los miedos, los traumas, las partes reprimidas. Ignorar esas figuras es como intentar representar una obra con la mitad del elenco ausente. La función queda incompleta. Y aquí entra algo delicado, pero esencial. El amor propio también implica enfrentar el dolor. Jung decía que muchas personas viven huyendo del sufrimiento, anestesiándose con trabajo, relaciones vacías, consumo o distracciones. Pero todo aquello que se reprime, tarde o temprano, regresa, a menudo con más fuerza, ya sea en forma de ansiedad, enfermedades psicosomáticas o un profundo vacío existencial. Por eso, para Jung, amarse a uno mismo implicaba tener el valor de mirar las propias heridas y preguntarse, ¿qué quieres enseñarme? No se trata de hundirse en el dolor, sino de entenderlo como una señal. Cada miedo guarda una historia. Cada tristeza oculta un deseo no satisfecho. Cada ira habla de un límite que ha sido sobrepasado. El dolor es como una carta enviada por el inconsciente, escrita con la letra temblorosa de quien, allí dentro, solo desea ser visto. Otro aspecto que Jung subrayaba era la diferencia entre egoísmo y amor propio. Mucha gente confunde ambos conceptos. El egoísmo ocurre cuando solo nos importan nuestros deseos, sin empatía, utilizando a los demás como instrumentos.
El amor propio, en cambio, es un acto profundo de responsabilidad, porque cuando nos respetamos, establecemos límites claros, y quien sabe establecer límites protege su energía y, a la vez, puede ofrecer al otro relaciones más auténticas. Piensa en cuántas personas conoces que viven sacrificándose por los demás, hasta el punto de perderse por completo. Personas exhaustas, resentidas, cargadas de dolor, que siguen diciendo sí cuando su interior clama por un no. Jung veía eso como un síntoma de desconexión consigo mismas. Para él, nadie puede dar aquello que no posee. Quien no se ama no puede amar genuinamente. Solo es capaz de ofrecer lo que cree que los demás desean, pero nunca lo que realmente es. Jung hablaba, además, de manera extensa sobre los símbolos. Para él, los símbolos son el lenguaje del inconsciente. Son puertas que se abren a significados profundos. A veces sueñas con agua, con fuego, con caminos, con animales. Todo eso, para Jung, está cargado de mensajes sobre quién eres, dónde estás herido o qué camino necesitas recorrer. Aprender a descifrar esos símbolos es un paso enorme hacia el amor propio, porque significa aprender a dialogar con la parte más sabia de uno mismo. Y hay un detalle hermoso en esto. El amor propio, según la visión junguiana, no tiene un punto de llegada definitivo. No es un lugar al que se arriba para quedarse ahí para siempre. Es un camino vivo. Hay días en los que te sientes completamente en sintonía contigo mismo, confiado, íntegro. Y hay días en los que vuelves a perderte, en los que resurgen las dudas, en los que las sombras regresan a visitarte. Y está bien que así sea. Jung enseñaba que la vida está hecha de ciclos, y que cada caída es solo una invitación a sumergirse aún más profundamente en el autoconocimiento. Piensa, por ejemplo, en cómo te sientes cuando haces algo que verdaderamente amas, ya sea pintar, escribir, bailar, cuidar plantas o simplemente estar en silencio. En esos momentos hay un brillo diferente en la mirada, una energía que fluye de manera natural. Para Jung, esos instantes son señales del self, ese núcleo profundo de nuestra personalidad. El amor propio, entonces, también es darse permiso para cultivar esas pequeñas grandes cosas que nutren el alma. Está, además, la cuestión de la soledad. Para muchas personas, la soledad es casi un temor. Pero Jung la veía no como aislamiento, sino como un estado fértil, en el que finalmente puedes escuchar tu propia voz sin interferencias. Él decía que, en ocasiones, es necesario alejarse para poder oír al corazón, para descubrir si los sueños que llevamos son realmente nuestros o solo sueños heredados de las expectativas de los demás. Al final, descubrir el poder del amor propio con Jung es comprender que la vida no se resume en acumular logros externos, sino en convertirse en un ser humano íntegro por dentro. Es mirarse con la misma compasión con la que miraríamos a un niño asustado. Es aceptar que estamos hechos de paradojas, fuertes y frágiles, sabios y confundidos, valientes y temerosos. Y, sobre todo, es entender que no existe nada más poderoso que ser uno mismo, de verdad. Porque, como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y es en ese despertar donde habita el auténtico amor propio. Ese amor que no solo nos libera, sino que nos transforma. Y, poco a poco, transforma también el mundo a nuestro alrededor en un lugar más humano y lleno de significado. Así que, si hay algo que Carl Jung nos enseñó, es que el amor propio no es un lujo ni un acto de vanidad, sino una necesidad profunda para quien desea vivir una vida plena y auténtica. No se trata de ignorar las partes difíciles ni de fingir que somos perfectos, sino de integrar todo lo que somos, luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, en un todo coherente y verdadero. Es precisamente ese amor propio el que nos libera de la búsqueda constante de aprobación externa, nos conecta con nuestra intuición y nos hace percibir la magia de la sincronicidad, donde todo parece encajar de forma casi milagrosa y, sobre todo,
Descubrir el poder del amor propio con Jung es una elección que se hace cada día, en cada pequeño gesto, al establecer límites, al decir no cuando es necesario, al escuchar esa voz interior aunque contradiga lo que el mundo espera de nosotros. Es un camino que exige valentía, pero que ofrece la mayor de las recompensas, la paz de ser quien realmente eres. Si sentiste que este contenido te tocó de alguna forma, que te hizo reflexionar o te inspiró a mirarte a ti mismo con más cariño y curiosidad, te invito a dejar tu like aquí abajo. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a difundir este tipo de mensajes. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Aquí seguimos explorando el fascinante universo de la mente, el alma y el poder transformador del autoconocimiento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, el mundo necesita que seas exactamente quien eres. Nos vemos en el próximo video.